Tenemos en la línea telefónica y se lo agradezco mucho al doctor Jorge Salas Hernández, él es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, con mucho gusto. Bueno, ayer se dio a conocer que son 12 ya los casos confirmados de coronavirus COVID-19 en México. Ayer se confirmaron 5 casos en un solo día en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Nuevo León. ¿Cómo debemos leer esta información, doctor? Bueno, yo pienso que son varias lecturas. Uno, que todos estos casos son importados. Eso significa que la infección la contrajeron fuera del país. Todavía no hay casos reportados de contagio adentro de nuestro país. Entonces, primero, todos son casos importados. Segundo, la gente que está teniendo síntomas respiratorios y que estuvieron en un lugar de riesgo tienen conciencia de la situación y acudieron oportunamente a los servicios de salud. Tercero, la prueba diagnóstica en donde se está haciendo, en los diferentes centros donde se ha hecho, por donde que corresponde a cada uno de estos casos detectados, está funcionando bien, es efectiva la prueba diagnóstica. Cuarto, se hace un cerco sanitario en los contactos, y son estos casos que ayer se reportaron como sospechosos y que están en seguimiento por haber tenido una cercanía con el paciente ya confirmado. Sí. Y 5, bueno, pues sí, han aumentado, en un día fueron 5 casos, y bueno, así son estas infecciones respiratorias agudas, contagiosas, que es lo que estamos viendo en todo el mundo. Sí. Y pues eso nos tiene que alertar como sistema de salud y como población a tomar nuestras medidas de prevención como se han estado difundiendo claramente. Doctor, ¿me permite hacer una pausa y regreso enseguida con usted? Sí, yo espero. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Le agradezco mucho al doctor Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que nos haya esperado en la línea telefónica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera pues preguntarle sobre varias cosas, preocupaciones que hay en la población en general. ¿Es necesario hacerse la prueba de coronavirus? Porque entiendo que mucha gente está oyendo ahí con ustedes, al INER, hacerse la prueba. ¿Quiénes deben hacerse la prueba y quiénes no, doctor? Sí, la pregunta es muy importante porque la gente cae en confusión o un poco en situación de estrés, y el acudir sin criterios médicos relacionados con este tipo de infección, pues satura los servicios. Entonces, en realidad los datos que la gente debe conocer para poder hacer la prueba es presentar una infección respiratoria aguda, que de esas hay muchas, ¿no? No todas son coronavirus, pero es una infección respiratoria aguda bajo 2 situaciones. Sí. Una, haber tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus, o sea, es infección más el antecedente de contacto, o bien la infección más el antecedente de haber viajado, haber permanecido en alguna ciudad o país, en donde ya es un problema este tipo de infecciones. Por ejemplo, más recientemente, Italia, España, Estados Unidos, aunque la lista obviamente de países que tiene el problema va creciendo, probablemente estos criterios vayan cambiando. Pero digamos, el criterio es los síntomas y el viaje, o los síntomas y haber estado en contacto con alguien que se sabe tiene coronavirus. Exactamente, sí. Exactamente. Por lo menos en este momento en que todavía los casos positivos son casos importados. O sea, no se ha detectado afortunadamente en este momento detección, contagio, digamos, internamente en el país, ¿no? De paciente a paciente. Uh-huh. Doctor, le habla Martín Espinosa. Una pregunta que muchas personas se hacen es: ¿tengo que salir a un hospital cuando me siento mal de algo respiratorio, previendo que pudiera ser coronavirus y que pudiera estar en el supuesto de que tuve contacto con personas procedentes de China o de Asia? ¿No es mejor quedarse en casa y evitar acudir a un lugar con el riesgo de contagiar a quienes están en un nosocomio? Es correcto esta afirmación, que este planteamiento que está haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si es un cuadro respiratorio, digamos, leve, como son la mayoría de estos cuadros,
lo mejor es no salir de domicilio, porque si no, lo que está haciendo es exponer a gente sana a un posible contagio. Entonces, hay dos opciones. Una, por supuesto, permanecer en casa, comunicarlo a su médico de cabecera, las personas, esa es una opción. Otra, permanecer en casa y hablar al número 800 que la Secretaría de Salud ha estado difundiendo. 800-044-800. Exacto. Exactamente. Sí. Entonces, ahí dan la información y dependiendo de la dirección de la persona, la jurisdicción sanitaria que le corresponde, según la alcaldía, personal de salud va a su domicilio, Exacto. lo interrogan, lo revisan y si es necesario en ese momento le toman la muestra y esa muestra ellos se encargan de enviarla al Instituto de Referencia Epidemiológica, pero el paciente permaneciendo en su domicilio en una situación de una infección no grave, no complicada, como son la mayoría de los casos. Doctor, estamos ante una situación de que pronto podríamos ver contagios locales, es decir, de persona a persona que no hayan sido contagiados por un viaje, o todavía no estamos en esa situación. Afortunadamente en este momento no estamos en esta situación porque ninguno de los casos que ya han sido confirmados, la infección fue adquirida aquí en el país. Todos son casos importados. Sí. Que es muy posible que eso cambie en algún momento porque así es como se diseñan este tipo de infecciones respiratorias. Pero en este momento no, todos son casos adquiridos fuera del país. Bueno, doctor, pues, ¿qué medidas preventivas, aparte de las ya contempladas, el lavado de manos, el evitar los saludos personales, qué otras cosas podrían hacer nuestros radioescuchas, quienes nos están viendo por televisión, para contribuir a lo que decía ayer el director general de la OMS, tomar medidas para evitar la propagación de este patógeno? Sí, bueno, vale la pena seguir insistiendo en las medidas universales que acabo de comentar, lavado de manos, el alcohol, medidas respiratorias que le llamamos de etiqueta, es decir, estornudar, toser, cubriéndose la boca. Digamos, esas son mantenerse bien hidratado. Sí. Y, por supuesto, esto ya lo vamos escalando. Creo que ahorita ya estamos en un punto en el que la gente, aparte de estas situaciones que ya las traemos en práctica desde hace mucho tiempo, a raíz de la influenza, ahora tenemos que saber que si se tienen los síntomas respiratorios, de primera instancia no moverse del domicilio. Mejor usar estas opciones que está ofreciendo el sistema de salud de la atención domiciliaria, porque esa va a ser una medida de protección muy efectiva, el contener en el interior de los domicilios los posibles casos. Ya en el momento que se confirma, bueno, pues se hace otro tipo de cerco, que es con los contactos directos de la persona en quien se ha confirmado el diagnóstico. Pero lo primero es protegernos nosotros, pero también tener la conciencia de proteger a los demás. Entonces, usar este número de la Secretaría de Salud, incluso no solo ya para una posible atención en domicilio, sino ante dudas, ¿no? Ahí se pueden resolver muchas cosas y creo que ese tipo de información, si las vamos poniendo en práctica, entre todos nos vamos protegiendo. Pues, doctor, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Jorge Salas Hernández es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, un instituto que comenzó como un centro especializado en tuberculosis y luego se ha ampliado o ha ampliado su especialidad a otras enfermedades.